de ustedes estuvieron aquí el domingo pasado? Levanta tu mano. El pastor Delgado el domingo pasado habló de la vida de David. Hizo referencia a la escritura de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Y habló de una de las cosas que para muchos de nosotros es un poco difícil, que nos duele, que es un sacrificio. El perdón no es fácil. El perdón es bien difícil. Para mucha gente es más difícil que lo que acabamos de hacer ahora, de ofrendar y meterte las manos en el bolsillo y dar tus diezmos. El perdón es sumamente difícil. Particularmente cuando estás perdonando a una persona que te ha lastimado, que te ha humillado, que te ha calumniado. Y la historia de David es interesante en este contexto, porque su hermano mayor, Eliab, injustamente se enoja con David, se ofende con David, por David simplemente tomar la posición que le correspondía a Eliab. Mira, liderazgo es algo que tú no puedes ir a la farmacia y decir, dame un litro de liderazgo. No es una cosa que tú puedes comprar o vender, no lo puedes transferir. Muchos padres quisieran que sus hijos sean líderes de sus compañías, de sus negocios, que lo lleven hacia adelante. Hay una razón de por qué las monarquías han fracasado y por qué las monarquías son un elemento de marketing. Porque es que liderazgo no se puede transferir, el liderazgo se toma. Y Eliab procede a bochornar, a degradar a David por la simple razón que David tomó la posición de liderazgo cuando llegó al campamento. Si tú eres un líder en tu familia, entre tus hermanos y tus hermanas, si tú eres un líder en tu negocio, en tu compañía, o si eres un líder en una iglesia como esta, bien seas un líder de los obreros, un líder de los ministros o de los pastores, en una posición de liderazgo tú vas a tener la oportunidad, la plataforma de ayudar a muchas personas. Con tu visión, con tu intelecto, con tu carisma, vas a ayudar a cientos de personas. Pero por cada 100 de personas que has ayudado, van a haber 2 o 3 que van a resentir, aun cuando ellos se están beneficiando de tu liderazgo. Van a resentir que tú tienes la posición en la cual ellos se veían. Te van a celar, te van a envidiar. Y ese era el problema de Eliab con David. Cuando tú ayudas a alguien y esa ayuda no es agradecida, sigue ayudando. Otro muchacho le hubiera dicho a Eliab, oye, aquí tienes la merienda que te mandó tu papá, yo me regreso a Belén, mi hermano, yo no voy a estar aquí. Pero no David. Otra cosa que es interesante, David era uno de 8 hermanos. Y el padre, Eliab, Isaías, que tenía 3 de los mayores hijos que estaban en la guerra, eran parte de la armada del rey Saúl, y llevaban más de 30 días en un campamento esperando enfrentarse con las armadas de los filisteos. Y el padre, como hace cualquier padre protegiendo a sus hijos, decide llevarle comida a sus 3 hijos y a los superiores, en vista que va y pusieran a sus 3 hijos no en la primera fila, pero en la última. Eran 8 hermanos. 3 estaban en el campamento, habían 5 que estaban en casa. La travesía de llegar de Belén a donde estaban encampados era de un día de camino, a través de lomas, montañas y valles, bosques y llanos. El padre no escoge al cuarto, no escoge al quinto, no escoge al sexto, no escoge al séptimo, escoge al octavo, escoge al más jovencito de sus 8 hijos para llevarle la merienda a los 3 mayores que estaban en la armada de Saúl. Si estuviéramos hoy en día, tú con tus 5 hermanos y tú eres el más pequeño y te dicen, tú te vas a tener que ir caminando desde aquí a Orlando para llevarle merienda, tú le dices, pero ¿por qué yo? Porque no van a un San Colatón de los más viejos que están ustedes.
pero no David. David tomó su posición y siguió haciendo el bien, no obstante el que su padre lo vio a él y lo reconoció no por valentía, pero por servitud, porque a David le daban siempre las tareas menores, las menos codiciadas. Y si no era eso suficiente, cuando el profeta Samuel se dirige al pueblo de Belén, porque Jehová le había dado una visión que el próximo rey de Israel vendría de la casa de Isaí en Belén, y va allí para ungir al próximo rey. Y le dice a Isaí que traiga a sus hijos para entrevistarlos. Fue uno por uno, empezando por el mayor. Y cada vez que entrevistaba a uno, la vocecita de Jehová le decía, este no es. Después de entrevistar al séptimo, él dice, oye, pero aquí no está, tú tendrás otro hijo. Isaías dice, sí, yo tengo otro. Y no, tráemelo, ¿dónde está? No, está en el campo. Está en el campo, pastoreando. Cuando regresa David y llega a su casa, se ve que él no era parte de la fiesta. Él no había sido incluido. Cualquier otro muchacho se hubiera llevado un resentimiento, un complejo de inferioridad. ¿Cuántos muchachos jóvenes hoy en día, en una era que estamos con tantos political correctness, se alejan de sus padres simplemente porque piensan que no han sido incluidos, no han sido comprendidos, no han sido apreciados? Pero no David. Aún con todos estos acontecimientos, David amaba y honraba a su padre. Y en la batalla de David contra Goliat, la batalla más conocida de la historia, no importa si tú eres cristiano o no, todos conocemos la batalla de David contra Goliat. Hay tres factores que subrayan la importancia de esa batalla y subrayan por qué es que David pelea contra Goliat. ¿Cuántos factores son? Tres. ¿Están atendiendo? Qué bien. Número uno, David pelea por amor. David amaba a Jehová. David tenía una relación íntima y personal con su Dios. Él conversaba con Jehová todas las mañanas. Él hablaba con Jehová. Y Jehová conocía el corazón de David. Y cuando Goliat por 40 días sale de su campamento y va al campamento de los israelitas y los provoca, los insulta, se burla de ellos, también se estaba burlando de Jehová, se estaba burlando del Dios de los escuadrones de Israel. David pelea para honrar a su Dios. Tercero, David peleó con un propósito en su corazón. Y el propósito de David era de ganarse el amor, de ganarse el respeto y ganarse el reconocimiento de su padre Isaías. Mira, cuando David llega al campamento y están los soldados hablando sobre el tema de qué es lo que va a pasar con Goliat, están comentando sobre la recompensa que el rey de Saúl ha proclamado al voluntario que se enfrente y que derrote a Goliat. Y las recompensas eran tres. David las escucha, las oye y les dice a los soldados, por favor, repítanme de nuevo esto. Como, óyeme, esto me interesó, déjame aclarar bien. Y las recompensas eran tres. Una, riquezas. Dos, casarte con la hija del rey. Tres, eximirá de tributos la casa de tu padre. David y sus 7 hermanos eran niños ricos. Vivían en Belén, casa de su padre Isaías, un hombre conocido, influyente, al punto que Samuel va a casa de Isaías. Así que la riqueza no fue la motivación. Dice la Biblia que David era rubio, ojos hermosos y de bien parecer. En otras palabras, era un bonitillo el chiquito. La hija del rey Saúl no, eso hubiera sido una movida lateral para David.
Sin embargo, si David le ganaba a Goliat, su padre nunca tendría que pagar impuestos jamás. ¿Qué es lo que hace un hijo para ganarse el amor, el respeto y el reconocimiento de su padre? David amaba a su padre, lo honraba. Si tenía que apacentar las ovejas, lo hacía. Si tenía que limpiar el piso, lo hacía. Si tenía que llevarle merienda a los hermanos, lo hacía. Y cuando tuvo la oportunidad de exonerar a su padre de pago de impuestos para el resto de su vida, solamente enfrentándose a un tipo que se llamaba Goliat, dice la Biblia que David corrió hacia Goliat. No había falta de perdón en el corazón de David. No había falta de perdón hacia su padre, que lo marginaba continuamente, pues lo trataban como un sirviente. Lo trataban como si casi no fuera hijo de él. No había falta de perdón de David para su hermano Eliab, aunque su hermano Eliab se burlaba del pequeño David y lo humillaba continuamente. Mis queridos hermanos, para nosotros los cristianos, el perdón no es una opción. El perdón es una obligación. Y ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 12 al 15, en el Sermón del Monte, Cristo Jesús le enseña a los discípulos cómo orar. Y en esa enseñanza enfatiza que hay una recompensa en el perdón, pero también que hay gran riesgo en no perdonar. Dice la palabra: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues si perdonas a tus deudores sus ofensas, vuestro Padre Celestial te perdonará. Y aquí viene la precaución. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre no te perdonará. La taquigrafía o el shorthand de qué quiere decir eso es que es un requisito perdonar si tú quieres ser perdonado. Y tú serás juzgado con las mismas medidas que tú juzgas a otros. El perdón no es un sentimiento, el perdón no es un feeling, el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión que tú tomas. Nuestros momentos de mayor felicidad y los momentos de mayor angustias, todos provienen de nuestras relaciones con aquellos más cercanos a nosotros. Nuestras lágrimas, nuestras sonrisas, todas provienen de nuestra relación con aquellos seres queridos, con aquellos que más dependemos de ellos. Y esa es la razón de por qué siempre tenemos que perdonar. No de vez en cuando, no alguna vez, no un día especial, pero todos los días. Y necesitamos perdonar con la misma velocidad que nosotros queremos ser perdonados. Cuando tú haces algo mal y tú pides perdón, te lo digo yo porque me pasa a mí con mi esposa. Cuando yo hago algo mal, yo quiero que Daisy me perdone instantáneamente. Yo quiero que me perdone ya. ¿Cuántas veces alguien te hiere, te ofende? Esa persona viene a ti con arrepentimiento, te pide perdón y tu reacción es: no estoy listo para perdonarte, necesito tiempo, déjame pensarlo. Tu reacción es: déjame evaluarlo, déjame evaluar, ponerlo en la balanza, esa solicitud tuya de perdón. ¿Perdono o no perdono? ¿Te mereces el perdón? A veces hasta ponemos condiciones en el perdón. Un perdón condicional no es perdón. Oh, yo te perdono siempre y cuando tú le pidas perdón a mis padres por lo que hiciste. Eso no es perdón. Eso es una negociación. Cristo Jesús nos enseña a perdonar sin límites, nos enseña a perdonar incondicionalmente. Y déjame explicarte algo. Cuando tú tienes un sentido de dolor en tu corazón porque alguien te ha herido, alguien te
ofende, alguien te humilla, te calumnia, y tú tesoras ese dolor en tu corazón, a través del tiempo ese dolor madura en una amargura en tu personalidad, donde ya la gente te ven y ni quieren estar contigo y no saben por qué, pero te has amargado. Y con el paso del tiempo ese resentimiento crece y hasta se convierte en un odio y empiezas hasta a tener fantasías de venganza. Mira, en términos históricos, bíblicamente, nadie sufrió más en la tierra que Cristo Jesús. Y Él nos enseñó a perdonar no solamente con lo que dijo, pero con lo que hizo. Cristo Jesús fue rechazado por su pueblo. Por el pueblo que Él vino a salvar, lo rechazaron. Fue humillado públicamente. Fue falsamente acusado. Su cuerpo fue triturado con 39 latigazos. Su cráneo fue fracturado a golpes, partido con una corona de espinas. Su cuerpo herido con una lanza romana. Sus manos y sus pies amartillados con unos clavos que eran más de 6 pulgadas. La crucifixión era la muerte por tortura más bestial, más dolorosa en el arsenal romano. Aún todo eso, aún todo ese dolor, minutos antes de morir, Cristo Jesús se vira a su Padre y le dice: perdónalos, que no saben lo que hacen. Mira, si alguien aquí ha sido rechazado por un ser querido, si alguien aquí ha sido defraudado por un socio o por un colega en el trabajo, si alguien aquí ha sido traicionado por alguien que amaba, ese dolor, si esa persona eres tú, ese dolor que tú llevas en tu corazón es como una llaga, es como una herida abierta. Y escucha esto: el único remedio para cicatrizar esa herida es el perdón. No te emborraches en tu dolor. Sé rápido a perdonar. Mira, cuando estás sin perdón y te pasas de un lado al otro lado, meditando en el dolor, pensando en el resentimiento, es como si te tomaras un veneno para vengarte de la persona que te hirió. El perdón te desconecta con el dolor. El perdón te desconecta con la persona que te hirió. Y no puedes esperar, cuando tú perdones a alguien, que vas a recibir algo a cambio. No puede haber reciprocidad en el tú perdonar a la persona que te hirió. El amor de nuestro Padre Celestial es un amor tan grande, es tan completo, es tan amplio, es tan profundo, tan incondicional. Cuando tú vas a Él y te arrepientes de todos los pecados y de todo tu pasado, vas a los pies de Cristo. Su perdón es completo, su perdón es absoluto, su perdón no deja una brecha. Ese pecado, ese pasado es enterrado, es borrado, es olvidado. El perdón de Dios es como un súper detergente, y ese súper detergente está en ti si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Cuando tú perdonas, esa herida en tu corazón cicatriza, se va el dolor, te desconectas con aquella persona que te ofendió, pero la cicatriz permanece. Está ahí. La puedes ver y te recuerda. Solo con el amor de Dios hay olvido. Esto no es bíblico. Hay un hombre sabio viejo que dijo una vez que el primero en perdonar es el más valiente y el primero en olvidar es el más feliz. Y yo sé que es súper difícil perdonar a una persona que te hirió.
una persona que te ha calumniado. Porque es que el instinto humano es de devolver el dolor a la persona que te hiere. Ese es el instinto, de devolver el dolor. Pero eso no es lo que nos enseña Cristo Jesús. Eso no es lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Y en el libro de Mateo, versículo del 21 al 22, en el capítulo 18, el apóstol Pedro se dirige a Cristo Jesús y le dice: Maestro, si un hermano peca contra mí, ¿cuántas veces lo perdono? Hasta 7 veces. El número 7 bíblicamente es el número de perfección. Pedro sabía exactamente lo que decía el testamento de cuántas veces tú tienes que perdonar a un hermano, que son 3 veces, de acuerdo con la ley. Pero él se quería lucir en frente de Jesús y de los discípulos. Y le dice Jesús a Pedro: no, Pedro, no son 7, son 70 veces 7. Y la traducción de esa literalmente no es 490 veces. La traducción de eso, el mensaje de Cristo Jesús: Pedro, siempre tienes que perdonar a tu hermano. David perdonó a Eliab. David no se le enfrentó a Eliab. Y David no se detuvo. David continuó en su línea, aunque había sido degradado, aunque había sido burlado, aunque había sido criticado. No dejó que los celos de su hermano cambiaran su actitud. En el Sermón del Monte, Cristo Jesús le enseña a los discípulos que no hay recompensa en devolver amor. Él le dijo: ¿qué recompensa hay en amar a los que te aman? El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44, dice la palabra: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, hacer bien a los que te aborrecen, orar por los que te persiguen. Ora por la persona que te ofendió. Ora por la persona que te hizo mal. Perdona al que te ofendió. Y el perdón no es algo que tú puedes reclamar como si has hecho un favor. El perdón no es un favor. El perdón es un regalo. Un regalo que haces a la persona que te ofendió y un regalo que te haces a ti para restaurarte. Cuando salgas de aquí, si alguien te dice: bueno, ¿y de qué fue la prédica de hoy? ¿De qué habló Willy? Y te recuerdas de historias de David, de 1 Samuel. Esa en verdad no es la clave de lo que estamos hablando. El mensaje de hoy, y quiero que tengas esto bien claro: cuando hay ausencia de perdón en tu corazón, cuando tú estás llevando una carga, y muchas personas llevan las cargas, vaya, hasta desde pequeño, y lo llevan por años, como algo que tú guardas en el escaparate o en un matule y lo tienes ahí, lo vas guardando. A veces hasta te olvida, pero está ahí, en tu subconsciente, lo tienes contigo. Cuando llevas esa carga de no haber perdonado, cuando mantienes esa llaga viva, esa herida no has acabado de cicatrizar. Y esto es importante particularmente para personas aquí que sean hombres y mujeres de negocio, hombres y mujeres que sean emprendedores, personas que están en un negocio pero quieren escalar. Si tú no estás interesado en escalar, esto no es para ti. Pero si tú estás interesado en escalar, quiero que entiendas algo: que cuando tú dejas que esa carga permanezca en tu corazón, esa carga de no haber perdonado, estás hipotecando tu futuro. Estás limitando tu alcance. Porque nuestro Señor no te puede usar a ti al máximo mientras que tú tengas ira, resentimiento, odio y amargura en tu corazón. Déjame explicarte el porqué de esto. Y no tienes que ser muy inteligente, no tienes que ser un matemático para saber que es más fácil soltar una carga que llevarla cargada. Es más fácil restar que sumar. Tú como cristiano, como nacido de nuevo,
¿Tú sabes que tú eres heredero de Dios? ¿Que eres coheredero con Cristo Jesús? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Hay más de 7,000 promesas que son tuyas en Cristo Jesús. Promesas de provisión, de abundancia, de multiplicación, promesas de sanación, promesas de protección que son tuyas. Pero hay un catch, hay una coletilla, hay una condición. Esas promesas son tuyas y tú las activas solamente a través de tu fe. De tu fe. Tu fe son los brazos de tu corazón. Tu fe trae esas promesas al presente. Pero ¿qué ocurre? Dice la palabra en Gálatas 5:6. Tu fe obra por el amor. El amor es la gasolina de tu fe. El amor es la gasolina de tu fe. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay perdón en tu corazón? Cuando no hay perdón en tu corazón, esa falta de perdón es como un coágulo de sangre. Y ese coágulo de sangre no deja que fluya el amor. Y al no fluir el amor por el coágulo de sangre que tienes dentro de ti, esas promesas que son tuyas no están a tu alcance. Por la simple razón de que llevas la falta de perdón en tu corazón. Yo sé que no es fácil perdonar. Muchas personas esperan hasta el último momento para dar el perdón. Como si pensaran que el perdonar es una señal de debilidad, como si el perdonar hiciera a una persona menos o más hombre, como si fuera una señal de falta de coraje. Yo me recuerdo que mi padre estuvo 30 años sin perdonar a su hermano. Nosotros llegamos a Miami en el año 60. Mi padre trabajó como unos 10 años con la CIA en actividades contrarrevolucionarias para derrotar al gobierno de Castro, y durante ese tiempo su hermano en Cuba simpatizaba con el gobierno de Castro. Por 30 años no se hablaron. Se pedían la cabeza uno al otro. Yo recuerdo, ya mi padre en una edad avanzada le dije un día: papi, ¿cuánto más? ¿Hasta cuándo va a llevar esa carga en tu corazón? Reconciliaron, se juntaron, se perdonaron, pero hay tantas personas que llevan esas cargas. Si tú me estás escuchando en el internet hoy, o estás aquí porque va este mensaje para alguien, entonces, y sientes esa carga de no haber perdonado a alguien, vaya a un padre o una madre que va y te abandonó de pequeño, o que simplemente no estuvo allí para ti cuando tú necesitabas a ese padre o esa madre. Va y tienes una espina en el corazón porque un hijo o una hija hace años que no te habla, que te castiga con el olvido y con el silencio. Va y estás llevando una carga porque años atrás un ex esposo o alguien que amabas te traicionó. Yo te digo que hoy es el día de quitarte esa carga. Hoy es el día de sacarte esa espina. Hoy es el día de liberarte perdonando a la persona que en un momento te hirió, y lo perdonas o la perdonas en el nombre que está sobre todo nombre. El nombre que es un súper detergente, que es el nombre de Cristo Jesús.